Sonido 1, 2, 3. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de San Justino Mártir, que como filósofo que era, siguió íntegramente la auténtica sabiduría conocida en la verdad de Cristo y la confirmó con sus costumbres, enseñando lo que afirmaba y defendiéndola con sus escritos.
Al presentar al emperador Marco Aurelio en Roma su apología en favor de la religión cristiana, fue conducido al prefecto rústico, ante quien se declaró cristiano, siendo condenado a la pena capital. Y ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Johann Steven Galiano Arias al cumplir 10 meses de fallecido, intención de sus padres y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que has enseñado a San Justino a encontrar en la locura de la cruz la incomparable sabiduría de Cristo, concédenos por intercesión de tu mártir la gracia de alejar los errores que nos cercan y de mantenernos firmes en la fe, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. En Mileto continuó Pablo diciendo a los presbíteros de la iglesia: velad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto a pastorear como guardianes de la iglesia de Dios, que Él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida se van a introducir entre vosotros lobos feroces, sin ningún miramiento por el rebaño. Y de entre vosotros mismos saldrán hombres que con sus despropósitos tratarán de seducir a los discípulos para que los sigan. Por eso estad alerta y acordaos de cómo durante 3 años no cesé de día ni de noche de amonestar con lágrimas en los ojos a cada uno de vosotros. Ahora os encomiendo a Dios y a su amoroso designio, ya que Él tiene poder para construir este edificio y para daros parte en la herencia con todos los santos. No pedí a nadie plata, ni oro, ni ropa. Vosotros sabéis que estas manos se ganaron lo que mis compañeros y yo necesitábamos, y en toda ocasión os mostré cuánto hay que trabajar para socorrer a los débiles, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Y diciendo esto, dobló Pablo las rodillas junto con todos ellos e hizo oración. Todos prorrumpieron en abundante llanto y se le echaron al cuello y empezaron a besarlo, afligidos sobre todo por las palabras que había dicho, que ya no volverían a verlo.
y lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ya están pisando a nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Oh Dios, despliega tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor, que avanza por los cielos antiquísimos, que lanza su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Desde el santuario Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel quien da fuerza y poder a su pueblo. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús: Padre Santo, ampara a mis discípulos, dándoles el mismo nombre que me diste a mí, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los amparaba con este mismo nombre, el nombre que me diste, y así los protegí, y ninguno de ellos se perdió fuera del que nació para perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora me voy a ti, y todavía en el mundo digo estas cosas, para que tengan en sí mismos la plenitud de mi alegría. Yo les comuniqué tus palabras, y el mundo los odió, porque no pertenecen al mundo, como yo no le pertenezco tampoco. No pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del maligno. Ellos no pertenecen al mundo, como no le pertenezco yo tampoco. Santifícalos con la verdad, tus palabras son la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado, y por ellos yo me santifico, para que también los santifique tu verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Estamos ya culminando este tiempo maravilloso de Pascua en el que celebramos tantos misterios partiendo desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con este acontecimiento y los demás, por ejemplo, la ascensión que celebramos el domingo anterior y el que vamos a celebrar el próximo domingo, la solemnidad de Pentecostés, pues son aquellos eventos que los testigos de Cristo han podido presenciar y a lo largo de los siglos se repiten estas mismas experiencias. Los testigos que surgen, aquellos a los que Dios regala el Santo Espíritu, les permite ver estas cosas. Y esto es lo que entonces nos proclama hoy la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como trasciende el tiempo, también a lo largo de la historia han aparecido personajes que han conocido estas cosas. Por ejemplo, hoy celebramos a San Justino, el filósofo que se convirtió al cristianismo y entonces, como escuchábamos al comienzo, escribió una apología del cristianismo y se la envió al emperador. Y entonces
fue condenado a muerte. ¿Por qué fue condenado a muerte? Pues queridos hermanos, en aquellas épocas en que funcionaba el Imperio Romano, esto sucedió en el año 165, todavía el Imperio Romano le quedaban unos siglos. Entonces, en aquellas épocas, recordemos que el único Dios auténtico para los romanos era el emperador. El emperador tenía otro título anexo aparte del nombre, Augusto. Augusto significa que es divino. Y entonces César, Augusto y así sucesivamente, pues aquellos que no adoraran al emperador como el Señor de esta tierra, pues ya sabía lo que les corría pierna arriba. Eso le pasó entonces a todos estos mártires del comienzo de la iglesia allá en el Imperio Romano, y San Justino es uno de ellos. En las actas del martirio que están históricamente guardadas, pues se dice que el procurador, ahí nombraba el nombre, no me acuerdo en este momento, que empieza a interrogarlos, porque fue un grupo grande encabezados por Justino precisamente. Y entonces la orden del emperador y del procurador aquel es que tienen que adorar a los dioses de Roma. Cada vez que vean una estatua del emperador tienen que ir allá a un ladito, hay un incienso, y echarlo delante de un pebetero que hay y hacerle una reverencia. Eso es todo, una reverencia así como reconociéndole su soberanía y divinidad. Pero para los cristianos, el único Señor, no solo de la tierra, sino de cielos y tierra, es el Señor Jesucristo, ante el cual se han de doblar todas las rodillas. Y eso lo tenían perfectamente claro. Entonces, ante esa situación, pues por lo general todos los mártires de aquellas épocas fueron condenados a muerte por ateos, es decir, por no adorar a los dioses romanos. Esa fue como la situación, porque los que escribían por allá, como San Justino, oiga, ustedes no saben ni por qué nos están condenando. Dicen que somos ateos, pero nosotros adoramos al verdadero Dios del cielo y de la tierra. Bueno, y después de todo ese interrogatorio, ellos se declaran cristianos y lo proclaman a viva voz, y entonces el procurador les declara la muerte, esa condena. Primero una tortura a latigazos y después les cortaban la cabeza. Y así culminaron sus vidas. Cuando ellos, dice ahí las actas, cuando ellos escuchan esa sentencia, exaltan su voz, es decir, como que gritan de júbilo, de alegría por haber merecido la muerte por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, oye, la palabra de Dios y toda la celebración, pues nos habla precisamente de eso. Cuando hay que dar la vida por el nombre de Dios, eso causa una alegría impresionante, pero impresionante. Nosotros no conocemos eso, porque en las cosas del mundo, ir a la muerte es una cosa triste, es una cosa rara y que produce una cantidad de cosas, y en cambio los que de verdad conocen a Dios les produce alegría, y más cuando les propinan la muerte por causa de Cristo. Entonces ese es el sentido de la celebración, especialmente hoy. Cómo alegrarse, cómo aprender a entender esa alegría cuando ya uno está a punto de partir y siempre uno ha estado con Dios. Es lo que nos dicen también las Escrituras el día de hoy. Por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles capítulo 20 tenemos el día de hoy. San Pablo está en Mileto, dice acá, y se está despidiendo. Ya no volveré a veros. Y entonces hace todo un discurso allí bonito, por favor manténganse en la unidad, y yo sé que algunos se van a meter como lobos en medio del rebaño, van a hacer estragos, pero manténganse firmes, y etcétera, etcétera. Y se inclinan y hacen una oración, y Pablo se sube a la embarcación para no volver jamás. Entonces se entristecieron aquellos de escuchar que no volverían a ver a Pablo, un hombre que causó tanta impresión por aquella forma de llevar el nombre de Cristo con un ímpetu, con una fuerza que ellos nunca habían conocido. Nunca había existido un misionero como él, ni siquiera los antiguos profetas. Los profetas predicaron solo allá en Israel y no más.
Pero este hombre se recorrió el mundo entero de esa época, llegó hasta España porque hasta ahí se conocía, y 4 veces se dedicó a las misiones y llevó el nombre de Jesús, estableció iglesias, todo lo que está escrito ahí desde los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento y las cartas del mismo Pablo, las 14 cartas que quedaron ahí en el Nuevo Testamento, dan testimonio de ese ímpetu, de esa fuerza que tenía este hombre y que sabía interpretar perfectamente al verdadero Dios con toda su sabiduría. Entonces, la sabiduría espiritual, como él mismo la llama, que tiene él, eso supera cualquier doctrina, cualquier ideología, cualquier cultura, y por eso la mayor expresión de esa sabiduría, dice Pablo, es la sabiduría de la cruz, que supera todas esas filosofías y doctrinas que puedan encontrarse en el mundo. Entonces, a pesar de la tristeza de la partida, Pablo les regala, digámoslo así, su nombre, su testimonio, su vida, como punto de referencia para que ellos, los que se están despidiendo, también puedan tener una vida conforme a Dios. Así de sencillo, en un mundo tan adverso como era aquel del Imperio Romano, porque no podía haber otros dioses aparte del que ya sabemos. Entonces, las persecuciones, los dolores, las circunstancias adversas y todo lo que escribe San Pablo, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La persecución, el hambre, la espada, la muerte, ¿qué? Ni siquiera nada, ni la vida, ni la muerte, ni los principados, ni los potestades, nada de esta vida ni de la otra podrá apartarnos del amor de Cristo. Y eso lo dice alguien que es un testigo de estas cosas y lo deja como herencia a sus hermanos presbíteros, o sea, los curitas de los primeros días. Entonces, Pablo nos regala eso. Hoy en el Evangelio de San Juan capítulo 17, Jesucristo está haciendo lo mismo. En la última cena se está despidiendo de sus discípulos y dice unas cosas tremendamente maravillosas, que si uno no tiene un poquito de concentración ahí se puede perder, porque le clama al Padre por estos que están en el mundo pero no son del mundo. A ellos el mundo los odia como me odió a mí, dice allá. Entonces, cuando el San Juan habla de mundo, queridos hermanos, recordemos que él allá en el capítulo 3 de su Evangelio, versículo 16, escribió una frase, una de las más bonitas de la Biblia. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo no para condenarlo, sino para salvarlo. Dios crea este mundo y este mundo tiene sus propias normas, sus propias leyes y funciona, digámoslo así, autónomamente. La cuestión es que los seres humanos son diferentes a esas leyes. ¿En qué? Pues el mundo, por ejemplo, en el mundo, si un león tiene hambre, ¿qué hace? Caza a otro de otra especie más débil. Y esa es una ley natural de la conservación. El leoncito tiene que conservar su existencia y pues va y caza y come. Eso es una ley natural del mundo y eso es bueno porque pues hace parte de las leyes naturales. El problema es que si el ser humano aplica esas mismas leyes naturales en la convivencia como hacen algunos, yo aquí soy el león y ustedes son las presas. Y eso es lo que ha caracterizado a la humanidad desde el comienzo. Algunos se autoproclaman dueños del mundo, los augustos, los poderosos, los señores de este mundo, y entonces lo que están haciendo es acudir a esas leyes naturales para imponerse a los demás haciendo estragos. Un ser humano no puede ir a cazar a otro como si lo puede cazar o lo puede hacer un león con una de sus presas para alimentarse. Los seres humanos tenemos otra pasta, como se dice por ahí, otras normas, otras leyes, porque nuestra naturaleza no viene de los reflejos del mundo, por decirlo así. No hacemos parte del panorama natural como si lo hacen los animales o los árboles o las montañas. Eso hace parte del panorama de este mundo. El ser humano no, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios.
Entonces, algunos proclaman desde el punto de vista de filosofías que nosotros somos meramente evolución de las fuerzas naturales, es decir, solamente somos leyes naturales y por eso cuando un pueblo quiere matar a otro, pues puede hacerlo porque somos así. Y como esas otras filosofías, y más de uno se come el cuento. De vez en cuando aparece por ahí un iluminado que escribe un libro, como le pasó al señor, por ejemplo, Adolfo Hitler. En la cárcel por allá, mientras estaba, escribió un libro llamado Mi lucha y puso toda su cosa ahí. Pues los leyeron más de uno y se convencieron. Y con ese librito ya sabemos qué pasó. Ya sabemos lo que pasó. Nosotros somos la raza superior y todos los demás hay que aniquilarlos, empezando por los judíos. Como por poner un ejemplo, de vez en cuando surgen personajes de estos y grupos, yo los llamo las pandillas, esas pandillas que luchan unas contra otras a ver quién se queda con el poder para poder devorar. Entonces, eso es lo que se llama en la palabra de Dios el mundo. El mundo funciona con sus leyes naturales, pero el ser humano no puede actuar con esas leyes, tiene otras. Tiene que utilizar aquellas leyes que pertenecen a su naturaleza. Si somos imagen y semejanza de Dios, las leyes que deben funcionar en nosotros son las de Dios. Y la principal ley de Dios es: ámense como yo los amo. Así de sencillo, pero hay que profundizar en eso. Vaya y dígale eso a alguien que se cree el dueño de los demás. Y a lo largo de la historia, como decimos, han aparecido aquellos. Hace más de 5 o 6 mil años, los primeros así reconocidos fueron los llamados faraones. Nosotros venimos de los dioses y por eso tienen que obedecernos, y eso empezaron dinastías y dinastías de miles de años. Hasta hace 2000 años con Cleopatra se acabó el reinado de los faraones. Pero era eso. Antes surgieron otros también por ahí, los persas, los medos, los elamitas y uno de los más peligrosos de todos, Alejandro Magno. Ese se creía el más grande de todos los más grandes. Entonces, cuando se quieren adueñar del mundo y lo logran, lastimosamente, pues imponen sus leyes. Y la humanidad ha seguido así de generación en generación. Pero resulta que también Dios se ha metido. Y aquí estamos proclamando que no es eso. Esa no es la verdad para nosotros como seres humanos. Eso no es lo que nos debe mover, sino que venimos en nombre del que está en lo alto, que no tiene ninguna intervención humana, sino que todo viene de allá y nos ha llamado a algunos para que seamos testigos de estas cosas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo aquí a sus testigos? Yo voy a consagrarlos en la verdad. Las palabras de mi Padre son la verdad. Eso lo tenía claro Jesucristo allá, especialmente cuando empezó su misión y empezó a recibir las tentaciones de Satanás. Convierte las piedras en pan. El ser humano tiene inteligencia, sabiduría y fuerza para transformar este mundo y hacer que se acabe el hambre en el mundo. Y Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los que se afanan por el pan de este mundo, es importante alimentarnos, pero poner eso como la principal norma de este mundo, grave. Hay otras leyes superiores, que es lo que proclama entonces Jesucristo, y en esa verdad tiene que consagrar a sus testigos. Y por eso me voy a santificar para que ustedes sean santificados. ¿Cómo se va a santificar? Esas palabras las va a corroborar con el acto más generoso y más impactante de amor de Dios, que es subir a una cruz, Dios mismo muriendo por los suyos. Así es como Dios se santifica, o Jesucristo, y así entonces santificó también a sus discípulos. Esa misma cosa, cuando uno tiene el Espíritu de Dios y empieza a comprender, pues resultan algunos personajes también como Justino, al que estamos celebrando hoy. Yo entendí esa sabiduría. Recordemos que Justino era un gran filósofo, un hombre muy inteligente, muy racional y toda la cosa,
pero comprendió que la sabiduría y la locura de la cruz, como le llamaba él, es superior a cualquier cosa de esas, como también lo proclamaba San Pablo. Esa es la forma en que Jesús santifica a sus testigos. No es que se conviertan en lobos, sino los mando como ovejas en medio de lobos para que transformen esos lobos en ovejas. Esa es la misión nuestra. Nos toca cumplir esa misión. Un mundo totalmente adverso, pero con el amor de Dios es la única forma en que se puede convertir esto. Hay una escena en una película de Juan Pablo II, o de Karol Wojtyła, el que fue el Papa Juan Pablo II. Allá en su tiempo, en Polonia, tuvo la persecución primero de los nazis y luego de los comunistas, porque Polonia quedó detrás de la cortina de hierro allá. La persecución política y religiosa fue fuerte y a él desde joven le tocó vivir eso. Y entonces, al ver cómo los comunistas en ese momento, que estaban ahí en la película, estaban haciendo de las suyas, todo el que se les opusiera lo llevaban por allá a Siberia, las cosas esas feas que tenían por allá. Y entonces maltrataban, quemaban, de todo, mataban. Y este hombre, Karol Wojtyła, empieza a preguntar: Señor, ¿por qué estas cosas? Lo estaban persiguiendo y se metió por allá en una casa, y un señor que era como sastre por ahí le dice: esto nos pasa, pero la única forma de vencer esto es con el amor, y nosotros creemos en el amor de Dios. Según la película, esas palabras impactaron fuertemente a este hombre, que se decidió no a convertirse en soldado para repeler esos ataques, sino a seguir la vocación que Dios le había puesto en el corazón, volverse sacerdote y etcétera, y estudió clandestinamente, y mire hasta donde llegó. Y él fue el que le dio el cambio a eso de la caída de la cortina de hierro y cosas de esas. Hay que leer un poquito esas historias. Le cambió el asunto, no con armas, sino con el amor. Él, el Papa, se enfrentó a este que estaba dirigiendo en esos tiempos allá Rusia, con esa doctrina férrea del comunismo que tenían por allá. Él se enfrentó a él sin armas, por un teléfono, y lo dominó. Hizo caer esa famosa cortina de hierro. Por decir algo, solo el amor es capaz de lograr estas cosas. Los que entienden este tipo de argumentos, pues van a empezar a tener una fuerza que solamente Dios da, porque este mundo no es capaz de dar eso. Eso tiene que venir de otro lado, y es lo que está proclamando aquí Jesucristo a los suyos. A ustedes los voy a santificar con la verdad, y la verdad es el amor, no hay otra cosa. Y entonces ese amor va a ser mostrado en la cruz, y a partir de ahí sucederán una serie de acontecimientos que marcan la vida de todos los creyentes, porque no somos del mundo. El Espíritu Santo que ahora tenemos desde Pentecostés nos da una fuerza impresionante, porque ahora Cristo, que es humano, nos manda ese Espíritu, un humano, mandándonos el Espíritu Santo, y por eso ese Espíritu Santo ahora nos queda, como hemos dicho las últimas semanas, nos calza perfecto. Antes era solo para Jesucristo y el Padre, ahora también es para nosotros. Dios nos metió en la Santísima Trinidad, y el amor de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en nosotros, eso es lo único que puede vencer al mundo. Por eso, queridos hermanos, ahí está la fórmula para volverse santo, como San Justino y sus compañeros, y tantos que han pasado a lo largo de la historia. Sí se puede. Aunque el mundo proclame ciertas teorías, ciertas ideologías, ciertas cosas donde hay que acabar con los que no estén de acuerdo con nosotros, Jesucristo proclama: no, Señor, hay una que nos reúne a todos y nos calza perfecto. Se llama Espíritu Santo. La nueva ley, la nueva doctrina, la nueva sabiduría se llama Espíritu Santo. Lo mismo que vive Dios allá en el cielo, ahora nos lo da a nosotros para que lo empecemos a vivir aquí desde la tierra. Así es como Él nos santifica en la verdad, dándonos esa fuerza de lo alto. Por eso nos invita Dios y nos invita Jesucristo desde aquellas épocas a empezar a recorrer el camino para llegar al Padre. Y le preguntan: ¿cuál es el camino, maestro? Y Él dice: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Si alguien quiere conseguir otro líder, otro de esos iluminados que salen por ahí, esos no les van a cumplir absolutamente nada. No les pueden prometer vida eterna, no les pueden prometer amor eterno, no les pueden prometer la vida divina, absolutamente nada de eso. Simplemente porque tienen esas características de un liderazgo natural y con eso manejan a los demás, y los demás pues lastimosamente seguimos. Entonces el único que tiene todo eso y nos puede dar todo lo que promete se llama Jesucristo. No hay otro nombre por el cual nosotros podamos ser salvados. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Acepta, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que San Justino con tan vigorosa fuerza defendió por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Justino mártir y sus compañeros, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 Santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, Hosana,
Hosana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Justino y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Johann Steven Galeano Arias, al cumplir 10 meses de fallecido, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Tú que nos has reconfortado con el pan del cielo, concédenos, Señor, que siguiendo fielmente las enseñanzas del mártir San Justino, nos mantengamos en continua acción de gracias por los dones que de ti recibimos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.